Nacimiento de Jesús, parte 1. En Juan capítulo 1, versos del 1 al 8 leemos: En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La eterna palabra de Dios. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, se hizo carne y ministró entre los hombres para que todos los que creen en Él sean salvos y tengan vida eterna. Juan escribe un prólogo a este evangelio, debo decir, y presenta 6 verdades. Desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el verso 18 del capítulo 1. Hoy solamente vamos a ver las 3 primeras verdades que él presenta en ese prólogo. Y el próximo domingo vamos a ver las otras 3 verdades. Hoy vamos a ver esas 3 verdades que las hemos intitulado, los versos del 1 al 3, el Cristo eterno. Los versos del 4 al 5 lo hemos también intitulado el Cristo encarnado. Y los versos del 6 al 8, el precursor de Cristo. El verso 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Lo que se traduce palabra aquí, en otras versiones se traduce como el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, etcétera, etcétera. Pero cualquiera de las 2 traducciones, verbo o palabra, realmente la palabra original es logos, que en griego quiere decir palabra, pero es una palabra activa. ¿Ok? Juan abre el evangelio con esta frase: en el principio era la palabra, y es una frase paralela a la que encontramos en Génesis capítulo 1, el verso 1, donde la misma frase se usa, pero se usa en un sentido para referirse al comienzo del universo, es decir, al comienzo del tiempo, del espacio y de la material. Y dice: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios. Y ese verbo era destaca en el original la eterna preexistencia del Logos, es decir, la eterna preexistencia de Jesucristo. Antes que comenzara el universo, la segunda persona de la triunidad siempre existió. La triunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, debido a que el tema que Juan nos está presentando es que Jesucristo
es esa segunda persona de la triunidad, es el Dios eterno, no incluye una genealogía humana, como lo hizo Mateo, como lo hizo Lucas. Ustedes saben que Mateo, cuando ustedes comienzan a leer en Mateo o Lucas, empieza con una genealogía, fulano engendró a Ciclano, Esperanceo, y por ahí para adelante hasta llegar a José y María, y luego a Jesús, ¿verdad? Así que la palabra o el logos de Dios es quien trae al mundo la existencia, a la existencia. Porque el logos es la poderosa autoexpresión en la creación, la sabiduría, la revelación y la salvación. El logos de Dios es una persona, es Jesucristo. Ahora, estratégicamente el término logos, Juan lo usa porque sirve como un puente, no solo para llegar a los judíos, sino que también puede llegar a los griegos no salvos. Juan eligió este concepto porque tanto los judíos como los griegos lo conocían muy, muy bien. Así que el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios, la segunda persona de la triunidad, o su abreviación, la Trinidad. Y ha estado en íntima comunión con el Padre por toda la eternidad. Ahora, sin embargo, aunque la palabra o el Logos disfrutó de los esplendorosos derechos y circunstancias del cielo y de la eternidad, junto con el Padre, ese Logos, esa segunda persona de la Trinidad, renunció voluntariamente a su condición celestial, tomando forma de un hombre, y quedó sujeto de esa manera a la muerte de la cruz. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. El Logos era en el principio con Dios. Así que la construcción griega enfatiza que la palabra tiene toda la esencia y los atributos de la deidad. Es decir, Jesús el Mesías es completamente Dios. Incluso en su encarnación, cuando se despojó de sí mismo, no dejó de ser Dios, sino que asumió una naturaleza adicional, un cuerpo humano, genuino. Y mientras estuvo en ese cuerpo humano, se abstuvo voluntariamente del ejercicio independiente de los atributos de deidad, los cuales le pertenecen. Jesucristo es el Dios eterno. Ahora, si eres visitado por diversas sectas, incluyendo los testigos de Jehová, te dicen que Jesucristo no es Dios. Dicen que no. Sé que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y para convencernos, ¿verdad?, ellos alteran ese pasaje bíblico en su Biblia Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo. Ellos dicen, en el principio era el Logos, y el Logo era con Dios, y el Logo era un Dios. Si un día te llega una versión de los testigos de Jehová, míralo.
En el original aparece como está ahí, no como ellos lo traducen. Pero cuando ellos me citan eso, se meten en problemas. Ustedes saben que a mí me encanta cuando se ponen en problemas porque yo los ayudo a salir del problema. O se enredan más en su problema, una de dos. Primero, gramaticalmente es una barbaridad hacerlo de esa manera. Segundo, la pregunta que yo le hago, pero ustedes son monoteístas, ¿verdad? Es decir, sí, somos monoteístas. Monoteístas quiere decir que solamente existe un Dios. No hay más que un solo Dios. Sí. Un solo Dios, digo. Bueno, pues entonces, si Jesucristo es un Dios más, ustedes son politeístas, ustedes creen que hay más de un Dios y se contradicen. Tenemos otra cita, nos tenemos que ir, estamos apurados. Porque saben los que les viene, ¿no? En el verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, es decir, de Logos, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Nada fue creado. Nada de lo que existe. Es decir, todas las cosas por el Logos fueron creadas. Así que está claro establecido que Jesucristo fue el agente, la segunda persona de la Trinidad, que se involucró en la creación de todo el universo y de todo lo que existe. Así que Jesucristo es el eterno Dios. En segundo lugar, Juan nos presenta no solo al Cristo eterno, pero nos presenta también al Cristo encarnado. En el verso 4 y 5 dice, en ella estaba la vida, es decir, en el Logo, la palabra, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan nos presenta temas contrastantes. Cuando leemos el Evangelio de Juan, vamos a ver que nos presenta temas contrastantes, tales como vida, luz, que son cualidades de la palabra o del Logos, que se comparten no solo entre la deidad, sino también entre aquellos que responden al mensaje del Evangelio con respecto a Jesucristo. Juan usa vida unas 36 veces en su Evangelio, mucho más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Se refiere realmente no solo en un sentido amplio de la vida física y temporal que el Hijo impartió al mundo creado a través de su participación como agente de la creación, sino especialmente se refiere a la vida espiritual y a la vida eterna impartida como un don mediante la fe en Él. Las Escrituras nos habla acerca de luz y tinieblas. Ese es otro tema contrastante, porque son símbolos familiares. Por ejemplo, intelectualmente luz se refiere a la verdad bíblica, mientras que las tinieblas se refiere obviamente al error o a la falsedad. Moralmente a la luz se refiere, ¿verdad?, a la santidad y a la pureza, mientras que las tinieblas se refiere al pecado o la maldad. La oscuridad tiene un significado especial en relación con Satanás y con los demonios que gobiernan este presente arreglo del mundo espiritual. Se considera como el príncipe de la potestad del aire, promoviendo tinieblas espirituales y rebelión en contra de Dios. Juan usa el término oscuridad 14 veces. Y 8 de esas 14 veces en el Evangelio de Juan
y 6 en su primera carta, primera de Juan. De sus 17 apariciones en el Nuevo Testamento, lo que convierte en una palabra casi exclusiva del apóstol Juan. En Juan, luz y vida tienen un significado especial en relación con el Señor Jesucristo. La oscuridad no puede vencer ni conquistar la luz. Así como en una habitación oscura, completamente oscura, donde no hay ningún lugar para que exista ni un destello mínimo de claridad o de luz, se prende una vela, una sola vela, y la luz que esa vela da vence la oscuridad que hay en esa habitación. Así los poderes de las tinieblas son vencidas por las personas y la obra del Hijo de Dios a través de su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y por último, en los versos 6, del 6 al 8, Juan nos presenta al precursor de Cristo. En el verso 6 leemos: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este Juan obviamente no es el que está escribiendo la carta. Este es el que conocemos generalmente como Juan el Bautista. Y nos presenta a Juan como precursor de Jesús. Juan debía dar testimonio de Jesús como el Mesías, el libertador, el Hijo de Dios, el prometido Rey. Y con el ministerio de Juan terminaron 400 años, que se les ha llamado como 400 años de silencio entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Es decir, desde Malaquías hasta el periodo del Nuevo Testamento se le considera de silencio, porque Dios no da nueva revelación. Durante esos 400 años, Dios no revela nada nuevo. Ya todo lo que está revelado hasta ahí está por los profetas, está en el Antiguo Testamento. Dios no dio ninguna nueva revelación ahí. En el verso 7 leemos que Juan, él vino como testimonio. ¿Y cuál era el propósito de su testimonio? A fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Así que Juan vino como testigo, vino a atestiguar. Y esos términos de testificar o dar testimonio reciben una atención especial en este evangelio, porque refleja el lenguaje de la sala de audiencias del Antiguo Testamento, donde la verdad de un asunto debía establecerse sobre las bases de varios testigos. Ahora, Juan el Bautista era un solo testigo, pero él no fue el único y solo testigo que testificó acerca de Jesús como Mesías, el Hijo de Dios, sino que hubo otros testigos. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando Jesús terminó con ella, que ella reconoció que él era el que estaba hablando con ella, era Jesús, el Mesías, el prometido, el del cual se había profetizado. ¿Qué hizo ella? Fue a la ciudad y fue y habló y empezó a hablar a la gente. Testimonio, dio su testimonio personal de su encuentro con Cristo Jesús. Pero también Jesús dijo: las obras dan testimonio. Mis obras dan testimonio de quién realmente yo soy. El Padre también dio testimonio de Jesús cuando fue bautizado. Dijo: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia a él oír. Y otras manifestaciones más del Padre durante el ministerio
de Cristo, la multitud también, y obviamente el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál fue el propósito de ese testimonio? Para que todos crean en Él, para que todos crean en Cristo. Así que la frase por medio de Él no se refiere a Cristo, sino a Juan como el agente que testificó de Cristo. Así que el propósito del testimonio de Juan era producir fe. Repito, el testimonio de Juan el Bautista era producir fe en Jesucristo como el Salvador del mundo. Eso establece claramente cuál es el propósito de tu testimonio y de mi testimonio de Cristo. Cuando tú y yo testificamos de la vida de Cristo que está en nosotros, lo hacemos con el propósito de producir fe en Jesucristo como Salvador del mundo para que otros puedan creer y puedan venir a la salvación y a la vida eterna. Y por último, el verso 8 dice, no era él la luz, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Así que mientras que Juan el Bautista fue el agente de la fe, Jesucristo era el objeto de la fe, donde había que poner y establecer la fe. Así que aunque la obra y el ministerio, la persona de Juan fueron de vital importancia, él fue simplemente el precursor que anunció la venida del Mesías. Y muchos años después, seguro, después del ministerio y la muerte de Juan, algunos todavía no entendían el papel subordinado de Juan a Jesús. Nosotros, al igual que Juan, somos agentes de la fe que ayudamos para que otros se enfoquen no en nosotros, sino en Jesucristo, que es el verdadero enfoque de nuestra fe. Recientemente recibimos una tarjetita que más adelante pueden pasar y venir a verla. Merry Christmas, Little Christmas, from the Pérez family, Alex, Adriana y Adrianito Alexander. No tiene nada escrito atrás, pero vino con una nota. La nota dice, amigos míos, espero que se la pasen bien, aunque quizás estén en un lugar donde la Navidad es solamente un día como cualquier otro. Pero recuerden que lo principal es estar bien de salud y que nuestras familias también estén bien. Agradecemos a Dios por otra Navidad más y una menos para llegar a casa. Los quiero mucho a todos y están en nuestras oraciones. Alex Pérez, el niño, y Adriana. Y cita Isaías 41:10 y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alex Pérez es uno de los presos al cual le estuvimos ministrando en el Kirtland Correctional Institution. Ahí él conoció a Cristo como Señor y Salvador. Salió libre después de cumplir su sentencia. Se regresó a su país, a México. Está trabajando como asistente de un pastor en México. Dios lo bendijo con una esposa, lo bendijo con un hijo, y él está siendo testigo
de Cristo en México. Somos testigos. Nuestro testimonio produce fe en aquellos a quienes nosotros les testificamos para que vengan a la luz, para que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Conclusión. El bebé que nació en Belén, de Judea, hace aproximadamente 2000 años atrás, es nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad. El todopoderoso Dios eterno, creador de todo lo que existe, el dador y fuente de toda vida y luz, quien adquirió un cuerpo humano para redimirnos de nuestro destino fatal, el infierno y la muerte. Gracias, Señor, por ese plan maravilloso de tu encarnación. Y gracias porque tú hablas claro, Señor, a nuestra vida. Gracias por el testimonio de Juan. Y gracias por el testimonio de todos aquellos que vinieron a creer en ti, Señor, por el testimonio de otros. Gracias por la vida de Alex Pérez, que vino a conocerte también por el testimonio de otros. Y gracias, Señor, por aquellos que estamos aquí, que hemos venido a conocerte por el testimonio de otros. Y gracias, Señor, porque los que estamos aquí, siendo fieles a ti, testificaremos para producir fe en aquellos que nos escuchen, para que reciban a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Señor les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Celebremos con la danza, que se escuche la